La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Llega el verano, las largas colas ante los museos, pero si usted no quiere desfallecer en el calor visitando el Louvre de París o los museos vaticanos, sepa que hay formas alternativas. Muy interesante. Estoy viendo unos tours virtuales sobre el Museo Vaticano. Tienes la ventaja de poder acercarte o poder separarte para ver el conjunto o poder ver detalles. Además, lo bueno que tiene es que no necesitas estar acompañado por nadie. Carlos de la Flor tiene 87 años, es el abuelo de nuestra compañera Laura Bermejo y todos los días, además de montar vídeos en su ordenador y de escribir, se dedica a visitar museos virtuales. Los años hacen que no puedas viajar tanto y estas cosas te acercan muchísimo más a grandes obras, no solo pictóricos, sino también pues esculturales y geográficos, La verdad es que es estupendo. Estela Bango, compañera de El Hoy por Hoy, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, Fernando, ¿qué tal? Tú también eres aficionada a visitar museos virtuales. Sí, a mí me encanta. ¿Sí? Bueno, me gusta más presencialmente, pero es verdad que es una buena opción cuando no tienes la posibilidad de ir in situ, ¿no? ¿Y tienes alguno en particular que te guste? Pues a ver, uno de los primeros, que fue el Museo Británico de Londres, me parece muy interesante, tiene muy buena resolución y lo puedes visitar directamente desde Google Maps. ¿Y en España existen también museos virtuales a día de hoy? Pues mira, tenemos una de las más completas y con mejor resolución del mundo. ¿Adivinas de qué museo se trata? Entiendo que será uno de los importantes, uno de los primeros, ¿no? Hombre, venga, ¿te arriesgas? El Prado. El Prado, por supuesto. Así que me he ido allí al Museo del Prado para conocer, junto a Javier Pantoja, jefe del área de desarrollo digital, cómo se hacen estas visitas virtuales y cómo se digitaliza una pinacoteca como el Prado. ¿Por dónde empezamos? Pues si te parece, por la sala que abre esa visita virtual. La sala 27 es importante en el museo porque es una sala que pertenece a la galería central del museo y está el Carlos V, en la batalla de Mühlberg, de Tiziano, y por supuesto da la entrada a las Meninas, a la sala 12, ¿no? Dos salas que son fundamentales para este museo y que ahora podemos tener la sensación de pasear, entre comillas, desde nuestra pantalla. Porque no solo tenemos acceso a las obras, sino que se ha escaneado el museo en sí. Que se va haciendo con un robot que va lanzando y barriendo el espacio a su alrededor, ¿no? Y se van pegando hasta conseguir esa forma de mediosfera. Entonces, claro, hay que hacer muchos puntos, ¿no? En el caso de toda la colección del museo han sido más de 450 vistas, es decir, 450 puntos donde puedes asentar la cámara, sentar este robot que barra el espacio, ¿no? Y entonces vas teniendo la sensación de estar en un espacio, digámoslo así, virtual / real, ¿no? Así que para conseguir esa imagen realista, ¿qué se hace? Se realizan multitud de fotografías desde puntos diferentes, cientos de puntos. 450 puntos diferentes. Pero si esto fuera poco laborioso, también hay que estar pendiente de que no haya fallos de récord. Sí, como en las películas. Esos errores de continuidad que hacen que pasemos de ver un vaso de agua vacío a lleno por arte de magia. Porque claro, las obras del Museo del Prado se mueven. ¿No? Alguna obra se presta a una exposición, a otra institución, ¿no? O a veces hay que hacer alguna reforma, ¿no?, puntual en una sala. Y claro, hemos tenido que dar para que no hubiese, por así decirlo, errores de récord, ¿no? Como pasa en las películas, ¿no? De que no vieses una puerta que abre a la sala de al lado, ¿no? Y cuando se tomó la imagen, la obra sí que estaba en la sala de al lado, ¿no? Pero posteriormente, pues cuando se tomó la sala de al lado, estaba en otra. Esto ha ocurrido en muy contadas ocasiones. Vale, ya conocemos cómo se hizo el entorno, ese paseo por las salas más importantes del museo, más importante de España, pero Estela, vamos a lo esencial, a las obras. ¿Cómo se ha realizado la digitalización de todos los cuadros? Mira, para este proyecto en concreto, en el que se han invertido 250.000 euros del plan de recuperación de los fondos europeos, se han digitalizado 64 obras que se suman a las 25 que ya estaban digitalizadas. Y el método, con un sistema robotizado de captura de imagen. Un robot que lo que hace es escanear la obra y convertirla en pequeños cuadraditos. En cada cuadradito pequeñito se va haciendo una fotografía de buena calidad. Y luego se une todo y se crea una gran imagen de esta obra. También es una imagen que al fin de cuentas funciona como un poliedro, es decir, tú te puedes acercar a ella y te puedes alejar cuando estás lejos de la obra, ¿no? Es una fotografía normal y te vas acercando con el zoom y se va abriendo, ¿no?, la pirámide, ¿no?, para que puedas llegar hasta el detalle más pequeño. Entiendo que el gran valor añadido es ese, ¿no?, el poder apreciar hasta el mínimo detalle de esas obras, pero me pregunto cómo se consigue hacer zoom, llegar a ese brochazo, a esa pincelada sin que la imagen se pixele.
con una resolución de 1000 megapíxeles, lo que es lo mismo, 1 gigapíxel. En total, entre sala y obras se han tomado, ojo, 2 millones de fotografías. Con una cámara bastante buena, ¿no? Y después haciendo fotografías muy pequeñitas. Y esas fotografías luego se postproducen y se van uniendo unas a otras. Lo que tú haces normalmente cuando tiras una buena foto, en este proyecto se ha reducido a 1 centímetro por 1 centímetro, o a 2 centímetros por 1 centímetro. Y después lo que se hace es unirlo todo para crear la sensación de que es solo una fotografía. Para crear esa ilusión de que se trata de una sola fotografía, hay un trabajo de postproducción en el que hay que unirlas, igualar tonos, colores. Fotografía a fotografía, pues evidentemente las condiciones de luz pueden cambiar en un segundo y tal. Estela, menciona Javier Pantoja este asunto de la luz. En un museo como el Prado, que a todas horas tiene visitas, ¿en qué momento se han fotografiado los cuadros? En el único momento que no tiene visitas el museo, el momento en el que a todos nos encantaría estar, ¿no? De noche, cuando el museo cierra sus puertas. La mayoría de las tomas, ¿no?, han sido, por no decir casi todas, ¿no?, el momento en que se cierra el museo hasta que se vuelve a abrir por la mañana, siendo muy cuidadoso con los detalles, teniendo el museo evidentemente cerrado, porque si no es imposible llevarlo a cabo. Y por supuesto con una iluminación que no perjudicara el mantenimiento de las pinturas. Las condiciones de iluminación de las obras están muy marcadas por los departamentos de conservación del museo y de restauración. O sea, es luz fría, con tantos lúmenes, o sea, todo muy controlado para que la obra no sufra, ¿no? O sea, en ningún caso, ¿no? En lo que es la toma, lo que es la digitalización en sí, tomando las imágenes entre salas y obras, pues han sido como 3 meses. ¿Y son igual de complicadas todas las obras o hay algunos cuadros que son más fáciles y otros más difíciles de digitalizar? Pues mira, vamos a poner 2 ejemplos opuestos. El cuadro más pequeño, la extracción de la piedra de la locura, del Bosco, y el más grande, el fusilamiento de Torrijos, de Gisbert. Realmente no hay mucha diferencia en cómo afrontar una obra y afrontar otra, ¿no? Hay diferencia en el tiempo que tardas en digitalizarla, evidentemente, y en la iluminación. Porque claro, cuando la obra es pequeña, la iluminación, bueno, pues es más directa y más clara, ¿no? Pero cuando la obra es tan grande, como pasa con los fusilamientos de Torrijos de Gisbert, pues claro, hay que ajustar mucho la iluminación porque claro, fotografía desde un lado de la obra a otra puede variar, ¿no? Y mira, una cosa que te va a gustar, para que nos hagamos idea de hasta qué punto tienen todo milimetrado, intentan conseguir la mayor calidad en cada imagen. Cuando tienes una cámara que está tirando, ¿no?, a fotografías muy pequeñitas, si tú el suelo pasas por el lado y lo mueves, el suelo vibra. Entonces la cámara puede vibrar y entonces puede salir la foto un poco borrosa. Pero no solo eso. También puede pasar por debajo el cercanías o el metro, ¿vale? Y son vibraciones que nosotros no notamos, pero que la cámara sí, ¿no? Entonces la cámara tiene un sistema, por así decirlo, antiterremoto, digámoslo así, ¿no?, antivibraciones, para que esté lo más estática posible, ¿no? Oye, Estela, ¿qué te parece si te quedas por el museo paseando y yo hablo con quien está encargado de que este trabajo, el de la digitalización y la promoción de las obras del museo, llegue al mayor número de personas? Venga, por aquí te espero. Javier Sainz, responsable de redes sociales del Museo del Prado. Javier, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras. Hola, ¿qué tal? Buenas. Javier, ¿qué estrategia seguís vosotros a la hora de llevar a cabo esa comunicación en redes sociales del Museo del Prado? Pues sobre todo lo que intentamos es favorecer la accesibilidad, ¿no? Intentar que todo el mundo pues pueda disfrutar, ¿no? Sea el nivel que tenga de conocimiento de historia del arte, que todo el mundo pueda disfrutar de las obras de una manera pues más tranquila, ¿no? Sin que sea un examen que a veces parece que cuando entras en un museo, ¿no?, pues tienes que saber todo, pues no hace falta, ¿no? Entonces intentamos acompañar a la gente en este deambular por el museo. Muchas veces uno piensa, un museo es muy de estar allí, de olerlo, de ver los cuadros de cerca. Eso es difícil de transmitir a través de redes sociales, sobre todo a la gente joven, y a ellos es a los que os dirigís a través de vuestra cuenta en TikTok, que tiene más de 500.000 de seguidores, 577.000. Me pregunto cómo logra un museo tan tradicional, tan clásico como es el Museo del Prado, convertirse en un hit de las redes sociales destinadas a los más jóvenes. Bueno, al final un museo como el Prado está lleno de historias, ¿no? Las pinturas cuentan muchísimas historias y a todos nos gustan, nos gusta, ¿no? Que nos cuenten relatos, anécdotas. Nos cuesta mucho no nos gusta que nos enseñen, pero sí nos gusta mucho aprender. Entonces lo que buscamos es eso, pues transmitir relatos un poco diferentes para ver que en el Museo del Prado pues siempre hay algo para cada uno.
¿Y qué relatos son los que funcionan mejor? ¿Qué historias son las que veis que tienen mayor tracción en redes sociales? Y no sé si se distinguen diferentes redes dependiendo del público al que van dirigidas. Pues hay historias de mitología que son apasionantes y luego de los propios cuadros, ¿no? Hay cuadros que han sufrido naufragios, bueno, o eso cuentan. Hay historias también de los artistas que son apasionantes. Entonces, bueno, eso es una forma como de enganchar a la gente y que se interese un poco más. Sí que en las redes tenemos pues diferentes estrategias y sobre todo en TikTok pues los mensajes que damos son muy directos, ¿no? Tienes que ir enseguida al grano. En 20 segundos ya tienes que haber acabado el vídeo prácticamente. Claro, pero ¿cómo cuentas las meninas en 20 segundos? Es muy complicado ese lenguaje. Sí, es que al final no se trata de contar las meninas, porque las meninas no lo cuentas ni en 20 segundos ni en 3 días, ¿no? Ni en 20 años casi, ¿no? Claro, hay tantos significados escondidos. La cosa es contar algo, dar un pie, ¿no? Una pincelada que te anime a seguir investigando, ¿no? Ya por tu cuenta, o buscar más información en la web o venir al museo. Son más bien píldoras, ¿no? que te indican que hay algo ahí para ti. Es más esa la idea. Una cosa que ha llamado mucho la atención y que vosotros habéis publicitado lógicamente a través de las cuentas en redes sociales del Museo del Prado es la interacción con otros artistas, abrir el museo para que comparta con otras disciplinas la oportunidad de darse a conocer. Pienso, por ejemplo, en ese videoclip que seguramente muchos de nuestros oyentes han visto con Residente y Silvia Pérez Cruz, que se ha hecho muy conocido en redes sociales, un videoclip magnífico, pero que además nos permite literalmente estar disfrutando del Museo del Prado al mismo tiempo que de la buena música. Sí, es algo que viene en la propia historia del Museo del Prado. Los artistas venían al Museo del Prado a inspirarse, Picasso venía al Museo del Prado a copiar a Goya, Goya veía las obras de Velázquez. Entonces el museo realmente es un lugar vivo en donde los artistas actuales pues buscan inspiración y es capaz de generar obras nuevas, ¿no? Tanto sea en otras disciplinas, en la propia artística, pero también en la música y eso es lo bueno, ¿no? Que obras que tienen más de 500 años pues siguen teniendo esos significados que nos permiten pues continuar a nivel creativo. Por eso es tan relevante, ¿no? Un museo como el Museo del Prado. Pues Javier Sainz es la persona que está detrás del @Museo del Prado, el responsable de redes sociales del museo. Muchísimas gracias por haberte pasado hoy por Código de Barras. Nada, un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Estela, ¿qué nos va a quedar por ver en este recorrido por el Prado? Justo lo que tenemos enfrente. Mira, este es Carlos V y el Furor, de Leone Leoni, y esta fue una de las esculturas que está tomada en 3 dimensiones. Las esculturas. Es el proceso contrario que te he explicado antes, es decir, se pone la escultura en el centro y la cámara va rotando alrededor de ella, ¿no? Y entonces se crea la posibilidad de ver la imagen en 360, ¿no? Y centrada la escultura en el centro, y puedes ir rotando a la imagen y puedes acercarte a ella, puedes alejarte. Así que a las 89 obras digitalizadas que nos contabas se suman también esculturas con una visión 360. Sí, son 5 las esculturas que se han digitalizado en 3 dimensiones. También tienen previsto, de cara al futuro, digitalizar la Sala del Tesoro del Delfín, la parte de artes decorativas. Pero de momento, además de ese recorrido por libre, la visita virtual nos da la posibilidad de visitar el museo por temáticas. O sea, no solo es proponer un paseo, ¿no?, libre por toda la colección del museo, sino también proponer unos recorridos a los que se le une unos textos explicativos sobre el propio recorrido que se realiza. 10 recorridos temáticos que van desde las obras maestras, la muerte y las flores, o la música de las obras del Prado. Justo me contaba Javier Sainz la interacción que se da en el museo entre las diferentes disciplinas. Sí, es una filosofía que tienen muy clara. De ahí que también esta visita virtual no solo se alimente de la obra pictórica, sino que exista cierta transtextualidad. Hay textos explicativos del recorrido, hay textos explicativos de detalles concretos en cada obra, hay audios que explican el contexto del recorrido, que explican el contexto de cada obra, la música también, en interés por poner sobre la mesa de que las artes están muy relacionadas entre ellas y en las obras se recoge también música, el interés también, por supuesto, por la historia del museo, ¿no? Estela, al abarcar tantos temas, es una forma de acercar al museo a todo el mundo, todo con una función educativa y didáctica, ¿verdad? Totalmente, Fernando. Está dirigida a absolutamente todo el mundo, desde la persona que a priori puede no tener interés en el arte, hasta los mayores expertos que se conocen el Museo del Prado de memoria. Porque otro de los valores añadidos que se ofrecen en esta visita virtual es la visión por infrarrojos. Por ejemplo,
en este cuadro, en Judith decapitando a Holofernes. Puedes ver el espectro visible, que es el que vemos todos, ¿no? Y después puedes ver que había una figura que estaba pintada, ¿no? Que luego se vela con el paso del tiempo, que no aparece en el espectro visible y sí aparece, ¿no? Cuando haces la radiografía sobre la misma. Además de para esas personas que no pueden visitar el museo en persona, supongo que es una buena forma de completar la visita para quienes sí pueden recorrer sus salas. Claro, a ver, esto no sustituye la experiencia mucho más plástica, táctil, de ver estas grandes obras pictóricas presencialmente, pero no hay que olvidar las herramientas que nos da la tecnología para poder acercar la cultura de maneras diferentes. Hay una experiencia digital que es negarse a ella, es negar el mundo en el que vives, ¿no? Pero sí creo que es importante tampoco negar la experiencia de lo físico, ¿no? Y de lo plástico y de entender una cosa que la pantalla no te da, que es el hecho de que hay un relieve muy sutil, ¿no? en la pintura, ¿no? Hay una plasticidad que la pantalla todavía no consigue, ¿no? Cada época tiene su medio y ahora mismo miramos estas obras ya con ojos como de un pasado, ¿no? Pero fueron el medio de su momento, ¿no? Y igual que ahora tenemos internet y tenemos las pantallas, en ese momento la forma de expresar sentimientos, la forma de expresar tristeza, alegría o de crear algo, ¿no? Era un lienzo. Y yo creo que es una buena reflexión de representarnos nosotros mismos, ¿no? Como seres humanos, ¿no? Ahora lo hacemos de otra manera, ¿no? No sé cómo lo haremos el día de mañana. Entonces yo creo que está bien venir a un museo y entenderlo, ¿no? Porque uno se reconoce en ello, ¿no? Desde las pantallas y también presencialmente hay que visitar muchos museos este verano y de paso también a reconocernos a nosotros mismos. Estela, tú me dabas al comienzo una lista de museos virtuales que podemos visitar en Londres, en Corea, pero museos físicos, ¿cuáles son tus favoritos? Yo me quedo con el Reina Sofía y con el Thyssen. Pero cuando viajas, ¿eres de las que se hace un listado de visitas ineludibles a museos o prefieres darte una vuelta más por las calles? A ver, yo creo que todos cuando vamos fuera es como que necesitamos tener ese contacto con la cultura del país que visitamos y sí, soy de las que me hago listas, sí. Bueno, pues nada, Estela, a ver si al final de verano, después del trabajo, logras hacer un viajecito y me cuentas alguna visita más a algún museo interesante. Fijo, Fernando. Venga, un abrazo, gracias. Gracias a ti. Cadena SER. La radio.